Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva parte de nuestro primer día del workshop sobre inteligencia artificial y sesgos que estamos desarrollando aquí en forma virtual, organizado por el Grupo GIFT y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF y del CONICET. En esta parte que iniciamos ahora tenemos una mesa sobre la tecnología con perspectiva de género. Tenemos como invitada a Maya Levi Daniel de el CETIS y la Universidad de San Andrés, y junto con ella van a estar participando de la mesa Karina Pedache, que es profesora de la UBA, de la UNLAM y que también es miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de SADAF y CONICET, y Tomás Balmaceda, que también es docente en la UBA y es parte de nuestro instituto SADAF CONICET. Así que les agradezco a los tres por estar aquí en esta mesa, y le doy la palabra a Maya, que creo que quería compartir pantalla. Cuando terminen las exposiciones de Maya, de Tomás y de Karina, queda abierta la posibilidad de hacer preguntas, sea a través del chat o sea directamente levantando la mano en el Zoom, y tenemos un ratito entonces para preguntas y discusiones. Maya, cuando quieras. Gracias, Diana. Ahí está. A ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Perfectamente. a ver Perfecto. si. Ahí está. Bien. Bueno, a ver. Bueno, gracias. Mi nombre es Maya Levi Daniel. Yo soy investigadora asociada del Centro de de Estudios en Tecnología y Sociedad CETIS de la Universidad de San Andrés, en Argentina. El CETIS es un espacio de investigación, educación y divulgación sobre las políticas y el desarrollo de los procesos digitales, particularmente enfocado en América Latina. Y bueno, hoy vengo a contarles un poco sobre un proyecto, un segundo que sobre un proyecto sobre inteligencia artificial, ética y derechos humanos, que se llama GUIA. El proyecto GUIA es una iniciativa que desarrollamos desde el CETIS con el apoyo de la iniciativa FAIRLAC del BID y con financiamiento de Meta. A ver si... Oh, ahí está. El proyecto GUIA nació con el objetivo de fortalecer un espacio donde investigadores e investigadoras de la región pudieran justamente abordar discusiones sobre la ética, sobre los principios, las normas y las políticas, sobre el desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial, así como también los problemas y los retos que fueran específicos de la región. Y este proyecto se lanzó en 2020. Lo que pensamos en su momento era que justamente América Latina y el Caribe, en esta región, la discusión sobre el impacto que pudieran tener y que hoy está teniendo la inteligencia artificial en distintos ámbitos, tanto desde el sector privado como desde el sector público, todavía en ese momento, en 2020, no tenía bases propias. Es decir, buena parte de las discusiones las estábamos extrapolando de otros contextos, generalmente de países desarrollados del norte global, donde en general se desarrollan varios de los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en América Latina y el Caribe, y los contextos en esos países claramente son muy distintos a los contextos de los países de nuestra región. Entonces lo que buscamos con este proyecto fue aportar una perspectiva regional sobre el impacto de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, y buscamos aportar esta perspectiva a través de trabajos de distinto tipo. Desarrollamos trabajos de carácter más empírico, trabajos descriptivos que plantearon cuál era el escenario en América Latina y el Caribe, y también algunos trabajos de carácter más didáctico. Acá lo que les muestro en la presentación es, por un lado, bueno, la compilación de todos estos trabajos y algunos ejemplos de esta primera edición de guía. Tenemos trabajos más enfocados en, bueno, las consideraciones éticas, en cuestiones sobre privacidad, sobre economía de datos,
algunos trabajos que identificaban ya en 2020 algunas de las estrategias de inteligencia artificial que empezaban a surgir en la región. Y el proyecto también nos ha permitido empezar a construir una comunidad de especialistas con distinta formación que estuvieran trabajando en el impacto de la inteligencia artificial, específicamente en América Latina y el Caribe. Tenemos, de hecho, la caja de herramientas humanísticas que desarrollaron desde el grupo GIFT en ese momento, en esta edición de 2020 del proyecto. Y en particular la segunda edición de 2021 ya fue un poco distinta de la primera, porque ya teníamos la base justamente de la primera edición del proyecto, y además los distintos avances que se han hecho en la temática, tanto en la región como en el mundo, en los últimos 2 años. Fue todo bastante rápido, pero se desarrollaron muchas estrategias de inteligencia artificial, hubo distintos, implementación de sistemas de automatización desde el sector público, también desde el sector privado, varios desarrollos, la pandemia. Entonces, el objetivo de esta segunda edición de 2021 fue indagar un poco más en el vínculo entre los principios éticos, los derechos humanos y las aplicaciones de los sistemas de inteligencia artificial en la región. Y lo que quisimos analizar fue si efectivamente se estaban implementando los principios éticos y derechos humanos en las prácticas y en las políticas y en las regulaciones que se estaban desarrollando en la región. Entonces, abrimos una convocatoria de artículos y finalmente, bueno, obtuvimos como más de 45 trabajos y finalmente pudimos llevar a cabo logramos un conjunto de trabajos muy diverso y rico, y se desarrollaron varios trabajos de investigación también empírica, pero algunos documentos de análisis, documentos de políticas públicas, algunos ensayos, y el foco fue mucho más específico que en la primera edición. Tenemos algunos temas como algunos trabajos de cuestiones de inteligencia artificial responsable, de rendición de cuentas, de privacidad, transparencia, cuestiones de género y tecnología en distintos países de la región. Y acá es donde se inserta el ensayo sobre tecnología digital desde una perspectiva de género que desarrollaron desde el grupo GIF. Y bueno, y también aprovechamos esta edición para empezar a desarrollar algunos trabajos un poco más exploratorios sobre tecnologías inmersivas, que fue justo antes de que todos y todas empezáramos a hablar del metaverso, así que, o sea, fue justo antes de este boom. Pero bueno, fueron 2 ediciones, la verdad, muy, muy interesantes y productivas, tanto para el CETIS como creemos para el estudio de estos temas específicamente en la región. Pueden acceder a todos los documentos en el link, en la página del proyecto guía, y en las slides está el link. Estamos pensando en una nueva edición enfocada en otros temas, así que los mantendremos al tanto en las redes del CETIS. Así que muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Maya. Yo Gracias a vos, Maya, también. aprovecho para también contarles que el CETIS tiene un muy lindo newsletter los viernes, así que pueden estar ahí también informados. Sentimos en estas primeras horitas del workshop que va a terminar siendo un punto de encuentro de gente que no se conocía o de instancias, iniciativas que, nada, me parece que vamos a hacer un punto de encuentro, así que está buenísimo y nada, como dijo Maya, vayan a la página ahí del proyecto guía, que está todo para descargar. Nosotros específicamente, como contó Maya, con Karina, que me acompaña en la mesa hoy, con Diana, que la está moderando, con Diego Lorer y con Maxi Seller, que están los dos también acá en el Zoom. Dentro del grupo GIFT, como contó Maya, tuvimos en 2020 un primer ensayo, la caja de herramientas humanísticas, pensada específicamente para tratar temas, o por lo menos, qué sé yo, investigar cuestiones, 5 cuestiones puntualmente de filosofía de la tecnología, o de por lo menos de análisis y de reflexión acerca de la tecnología. Y luego este año sacamos este ensayo, que también se descarga de manera gratuita desde la página del CETIS, Pensar la tecnología con perspectiva de género. La idea es básicamente poder analizar los distintos desarrollos
y, tal como estuvimos viendo en la primera parte del encuentro del día de hoy, hacer un aporte de elucidación conceptual, como uno de los trabajos que vimos. En este caso nosotros nos concentramos en ese trabajo en dos nociones claves: la noción de sesgo, que es la que va a estar recorriendo estos 3 días, y tratamos también de dar nuestra propia visión, y la visión de algoritmos, ¿no? Y qué podría ser una noción de algoritmos que sea productiva para estas reflexiones que queremos hacer. La tercera parte del trabajo son casos. Nosotros le pusimos los sesgos en acción, ¿no? Cómo podemos analizar estos casos. Para la presentación de hoy, para hacer la dinámica, elegimos con Karina un caso que no está en el ensayo, pero que justo lo mencionó Ivana en su presentación dentro de Data Género, que es el caso del algoritmo de De predicción anticipación, de de embarazo predicción, adolescente, exactamente, de ¿no? embarazo En Salta. adolescente Ujú. en Ciudad de Salta. Vamos a ver un brevísimo clip periodístico de 2017, en donde quien era en ese momento el gobernador de Salta comenta en un programa periodístico cuál es este desarrollo. Que se está haciendo poco y nada. Nosotros hace poco lanzamos un programa con un Ministerio de Primera Infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial, con una reconocidísima empresa de software del mundo, que estamos haciendo plan piloto. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña, futura adolescente, que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente. Trabajemos sobre eso, como decía Mariana. Entonces, la pregunta es lo siguiente. En un sistema sanitario argentino, en el cual estamos dando bastante delicada prestación de servicio, porque aparte seamos prácticos, ¿cuántos son los recursos que tenés para brindar? ¿Cuántos centros de salud tenés? ¿Cuál es tu prestación de salud? Y después nos sentemos a ver cuál es la gama de prestación de servicio que vos vas a dar gratuitamente. Entonces, ahí hay que sentarse a ver en donde el primer valor que tenés que preservar es la vida. Entonces, ahí frente a una situación de peligro de la madre, ahí sí hay que trabajarlo, pero me parece que estamos abriendo en términos de debate, es buenísimo discutirlo, pero en términos de demanda a la sociedad de prestación de servicio, lo primero que tenemos que hacer es no generemos una demanda que después terminemos estafando a miles y miles de mujeres que después no la podamos atender, ¿no? Ahora, Creo que hay que gobernador, ser... La propuesta entonces de ese programa que se llevó adelante en Salta era un algoritmo que, en principio, como dice el gobernador, el exgobernador en ese momento, puede predecir el nombre, apellido, DNI de la niña que tiene un 86% de posibilidades que se de está haciendo... quedar embarazada. ¿Cómo podemos analizar esto? Bueno, la propuesta que trajimos con Cari es justamente tratar de entender cómo, y esto quedó claro en las primeras presentaciones de hoy, va a quedar claro seguramente en las de mañana y pasado, la tecnología se volvió un facilitador más de la opresión contra un sector de la sociedad. En este trabajo lo que tratamos de hacer es justamente analizar las tecnologías vinculadas con una perspectiva de género. Solamente para que quede claro, para nosotros en este trabajo, tecnologías digitales es el amplio subconjunto de artefactos tecnológicos que usan microprocesadores y códigos para crear aplicaciones a partir de sistemas de algoritmos y que típicamente llegan a las personas en forma de computadoras, de smartphones, de otro tipo de dispositivos. Otro trabajo, gran trabajo que tenemos los filósofos y las filósofas para hacer de análisis conceptual es la noción de inteligencia artificial, que también estuvo puesta en duda. En este caso nosotros vamos a entender por esto tecnología digital. Y luego vamos a hablar sobre géneros, justamente, porque preferimos justamente tratar de evitar ciertos binarismos que están en cuestión, que están discutidos. En nuestro trabajo también exploramos las distintas vertientes que hay de los estudios de género para justamente eliminar o por lo menos alejarnos de la visión clásica de lo masculino y lo femenino. Por eso vamos a hablar de tecnología digital y vamos a hablar de géneros. La idea para el encuentro de hoy es simplemente les voy a mencionar el marco conceptual en el cual estamos llevando adelante nuestras reflexiones. Vamos a analizar nuestra visión, la visión de nuestro grupo, justamente de estos dos conceptos claves, algoritmo y sesgo. Y luego Karina va a ver cómo utilizar estas herramientas filosóficas para analizar el caso del algoritmo que predice embarazos adolescentes y deserción escolar en la provincia de Salta. La idea es que nosotros, tal como mencionamos en el primer momento de esta tarde, creemos que es necesario que haya
una intervención extra tecnológica para analizar los problemas tecnológicos. Creemos que son las herramientas filosóficas una de las posibles herramientas para justamente ir pensando nuevas ideas y empezar a marcar un camino que nos puede llevar a este diálogo de más sectores, de más personas. Va a quedar presente sobre el final del trabajo. Una de nuestras ideas es deudora de un colaborador frecuente nuestro, Tobias Schleider, que mañana va a tener una mesa con Daniela Suárez Tome. Tobias siempre nos enseña que justamente no podemos dejar que la tecnología por sí sola, ¿no?, solucione los problemas que la misma tecnología genera. Entonces vamos a ver cuáles podrían ser esas herramientas. Si lo pensamos así y tratamos de pensar filosóficamente qué tiene qué nos trae la tecnología a nuestra vida, lo que podemos pensar es que la tecnología, los sistemas tecnológicos no son externos a la sociedad, sino que justamente son endógenos. La tecnología, el medio social, cultural, se reflejan mutuamente, estableciéndose entre ambos polos una relación que nosotros explicamos en el texto, es bidireccional y compleja. ¿Okay? Entonces, la sociedad de alguna manera entra en este juego con la tecnología y a medida en que la tecnología está socialmente configurada, es análoga a la medida en que la sociedad está tecnológicamente mediada. Es en ese diálogo, es en esa conversación en donde estamos situados. En este ensamblaje entre lo social y lo tecnológico están estas prácticas humanas de producción del mundo artificial. Entender justamente los artefactos como el producto de esta actividad de transformación de la realidad y que nos va a enfrentar a algo que desarrollamos un poco más en extenso en el primer trabajo, el primer ensayo que escribimos, que mencionó Maya en su presentación, que es ir en contra de la tesis de la neutralidad valorativa de la tecnología. Es lo que clásicamente vemos repetido muchas veces en el discurso público como la tecnología no es ni buena ni mala, depende de cómo la use. Nosotros estamos en contra de eso y justamente nos parece que es importante siempre remarcar y recordar, primero, que los artefactos no son el fruto del azar, que no son un fruto azaroso, sino que son, como decíamos, fruto de la actividad humana de transformación de la realidad y que llevan impregnados los valores desde el momento mismo del diseño. ¿Okay? Las tecnologías configuran de manera profunda las maneras en las que actuamos y experimentamos al mundo. De alguna manera, estas tecnologías son las que median en nuestra relación entre los seres humanos entre sí y los seres humanos con la realidad y contribuyen a dar forma a nuestras percepciones, a nuestras acciones, a nuestras experiencias y a nuestras prácticas. Son nociones profundas que justamente en ocasiones vemos que no son suficientemente problematizadas o tenidas en cuenta a lo largo de distintos análisis que se dan en casos como por ejemplo el de Salta o numerosos casos que mencionamos en la última parte de nuestro ensayo. Para nosotros entonces hay una ética del diseño. Diseñar un artefacto o un sistema tecnológico supone diseñar al mismo tiempo a quienes van a utilizarlo, las interacciones entre los seres humanos y los artefactos, sus experiencias y percepciones en una situación material y social determinada. Los diseños, además de rasgos estéticos, funcionales y materiales, incorporan valores desde su diseño y se nutren de valores adicionales a partir de lo que hacen las personas con las tecnologías en su vida diaria. Entonces vemos que esa tesis de supuesta neutralidad valorativa se hace trizas. Estamos tratando de entender justamente cómo estos valores están pensados justamente a partir del diseño y de los planes de uso. En este contexto deliberativo vamos a encontrar con dos tipos de valores. Valores que vamos a llamar intrínsecos y valores extrínsecos. Los intrínsecos son los que son propios de la tecnología y los extrínsecos tienen que ver justamente en este vínculo de los propósitos humanos dentro de cómo usan, cómo comunican y cómo diseñan los artefactos y los sistemas tecnológicos. Entonces, las valoraciones intrínsecas que vamos a encontrar dentro de los dispositivos, como por ejemplo en un artefacto como los algoritmos, están vinculados con dos valores, con la eficacia y con la eficiencia, ¿okay? Y que justamente tienen que ver con una lógica interna que tiene justamente su valor y que en muchos casos es el único sitio en donde las personas o los análisis tradicionales se acercan.
Pero por otro lado hay también valoraciones extrínsecas, que tienen que ver, como decíamos, con lo que significa que el artefacto o este sistema tecnológico sea una solución adecuada para el problema planteado. Ya desde el momento en que se hace la pregunta de a qué se quiere responder, qué se quiere solucionar con ese artefacto, vamos a ver que eso es susceptible de juicio. Las relaciones entre tecnologías y géneros, justamente, es el ámbito en donde se muestra esta configuración esta configuración social de la tecnología. Tecnología y sociedad están mutuamente ensambladas y configuran prácticas en donde las diferencias de género son moldeadas, ejemplificadas y difundidas por la tecnología. Los estudios feministas sobre la tecnología tienen 4 décadas, ¿no? Nosotros nos dedicamos, no lo hacemos en la presentación por términos de espacio, pero nos dedicamos en nuestro ensayo a justamente ir viendo cómo fue ese pensamiento, cómo fue esa reflexión de los estudios de género sobre el impacto de las tecnologías en las sociedades, desde la noción de generización, es decir, cómo ciertos dispositivos parecen estar reproduciendo valores, hasta justamente cómo pueden impactar en la libertad o en la manera en la que las personas se presentan. Y es justamente con la irrupción de las TIC que la ubicuidad de esas tecnologías se hace carne, y de alguna manera empezamos a entender cómo impactan no solamente en cómo se expresa el género, sino también las posibilidades que tiene, las cosas que se le permiten y no se le permiten. ¿Ok? Y eso vamos viendo que fue prefigurando un montón de distintos sectores o visiones o formas de entender y de abordar los géneros desde distintos puntos de vista. Nosotros de vuelta en el texto lo que hacemos es justamente ir analizando esas derivas que tuvo el pensamiento y la reflexión acerca de los géneros. Pero de vuelta, para nosotros entonces lo que nos encontramos es que la tecnología tiene valores, la tecnología justamente tiene desde el momento mismo de su inicio una impronta humana. Pero esto lo que nos genera es cuál va a ser entonces ese cruce con los estudios de género, ¿no es cierto, Cari? Así es, gracias Tom y a todas, todos por acompañarnos aquí. Simplemente como para recapitular un poco el eje que ha ido vertebrando este ensayo al que hacía mención Maya, y para generarles curiosidad y que, bueno, tengan acceso en breve a él, me gustaría repasar muy rápidamente qué es lo que estuvimos haciendo a lo largo del ensayo, ¿no? Pensamos, tal como adelantaba Tom, la tecnología digital sin determinismos, sin neutralidad valorativa, tal como consignaba recién Tom, y con perspectiva de género. En una tercera parte del ensayo lo que hacemos es precisamente abordar de qué hablamos cuando hablamos de algoritmos. Ahora muy brevemente daremos cuenta de cuál es nuestra propuesta en este sentido, de qué hablamos cuando hablamos de sesgos y algunos sesgos de sistemas de algoritmo, como vamos a ver desde nuestra propuesta en sentido amplio, un poco en línea con la pregunta que suscitábamos al principio a propósito de la intervención de Federico. Y en la parte final, que es la que recoge la casuística a la que hacía mención Tom, nos metemos con precisamente 2 subconjuntos de sistemas. Por un lado, sistemas de recomendaciones con una estructura tripartita. Por un lado abordamos el famoso sistema de contratación de Amazon, al que creo que se hizo también alusión hoy, de 2014, sistemas que tienen embebida la polémica tecnología de reconocimiento facial, que también hemos abordado a través de distintos trabajos que la recorren transversalmente, y también sistemas en el sentido de segmentación y entrega de anuncios publicitarios, concentrándonos fundamentalmente en los casos de Google y Meta. Y por el otro lado, el otro subconjunto que abordamos son aquellos sistemas que involucran procesamiento del lenguaje natural en línea con precisamente las conferencias de cierre que tendrán lugar mañana y pasado. En particular, abordamos la función de autocompletar, a la que hoy también se hizo mención en la primera de las participaciones, asistentes de voz y finalmente robots sociales. Esto es simplemente la manera de que tengan una suerte de reposición del derrotero conceptual y casuístico que fuimos siguiendo a lo largo de este ensayo en torno a pensar la tecnología digital con perspectiva de género. Un término clave que aparece precisamente cuando hablamos de tecnologías digitales, tal como decíamos recién y apareció a lo largo de las intervenciones que venimos escuchando, es precisamente el de algoritmo.
Y en nuestro trabajo parte de lo que hacemos como herramienta conceptual es proponer dos modos de caracterizar conceptualmente precisamente los algoritmos, en sentido estrecho y en sentido amplio, ¿sí? Vamos a ver que precisamente lo que estamos entendiendo como algoritmo en sentido estrecho es aquello que poníamos en juego a propósito de una de las intervenciones que escuchamos hace un ratito. Esto es un constructo matemático que se selecciona durante el diseño de un sistema o artefacto tecnológico, dada su eficacia pasada en la resolución de tareas similares, análogas a las que plantea el problema que ahora se pretende resolver. Ejemplos de algoritmos en este sentido son las redes neuronales profundas, las bayesianas, las cadenas de Markov, el modelo perceptrón simple, Interalia, ¿no? Entre otras. Vamos ahora al más nutrido sentido amplio que queremos fogonear desde aquí. Nos interesaría muchísimo conocer su opinión al respecto, que es precisamente un algoritmo comprendido en tanto sistema tecnológico tripartito, que comprende datos de entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje en este sentido estrecho al que hicimos alusión recién, y un modelo estadístico como output final y que está diseñado, ensamblado e implementado para determinados propósitos relacionados con la resolución de un problema práctico formulado previamente. Como vamos a ver a continuación, lo que hicimos en el trabajo fue desandar las que consideramos como cuatro fases clave, ¿no?, de esta noción en la que insertamos nuestra propuesta de algoritmo en sentido amplio. Por un lado, la caracterización tanto del problema que deseamos resolver como de la solución buscada. El diseño, en segundo lugar, formateo y edición de los datos con los que se va a trabajar. Sobre esto también ha hablado en un sentido muy interesante Ivana en representación de data género. La selección del algoritmo en sentido estrecho, al que hizo mención Matías en su intervención también, y el entrenamiento del algoritmo en base a los datos disponibles y la evaluación del sistema tecnológico hasta la puesta a punto, ¿no? Hasta aquí algunas de las herramientas conceptuales que proponemos. Al igual que con algoritmo, la noción de sesgo sabemos que se ha extendido en muchos ámbitos, tal vez por esa ubicua incorporación de modelos estadísticos en las muy variadas disciplinas que conocemos. Sin embargo, creemos que no es claro que en todos los usos se recoja exactamente lo mismo, y a esto también en su intervención hacía alusión Joaquín, ni que pueda entenderse simplemente como una falla en los datos, en este sentido el que apuntaba mi intervención en particular a propósito de la muy interesante ponencia de Matías, que pueda corregirse, como cualquier error que una vez detectado es susceptible, es pasible de ser corregido. Este término se utiliza de forma regular en ámbitos tan dispares, como hemos visto también en las ponencias que nos precedieron, como la ingeniería, las ciencias cognitivas y la psicología. Algunos se proyectan en la inteligencia artificial y sus usos, como por ejemplo ciertos sesgos cognitivos que refieren a procesamiento cognitivo, como el conocido sesgo de confirmación. En el dominio de las tecnologías digitales, que ha sido el foco de nuestro ensayo, el uso de la palabra sesgo, la verdad es que nos resultó bastante más trabajoso de decir porque es más difuso. Por un lado suele ser la traducción en español, como sabemos, de la palabra en inglés bias, que en ocasiones también se traduce como prejuicio, un vocablo que tiene en el hablar cotidiano una connotación negativa. Por otro lado, como los algoritmos en sentido estrecho están íntimamente ligados a modelos estadísticos, hay quienes piensan los sesgos en los algoritmos tal como en ocasiones se piensan en los sesgos estadísticos. Esto es como errores que se pueden detectar ex post facto en un estudio y que se producen en alguna de sus etapas, ya sea en la recolección, el análisis, la interpretación o la revisión de los datos. Entonces, parte de lo que nos interesa discutir junto a ustedes, tratar de clarificar de este modo polifónico al que hacía alusión Tom, es si los sesgos son algo necesariamente negativo, solo pueden estar vinculados con errores. Quizá en este sentido sea útil pensarlos a la luz de la definición amplia de algoritmo que propusimos hace un ratito y sobre la cual vamos ahora a tratar de aterrizar estas herramientas conceptuales
desde este caso que, bueno, tanta tinta ha hecho correr. Aquí aparece directamente parte de la cita textual a propósito de la intervención del entonces gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, en el programa cuyo fragmento vimos hace un ratito. Lanzamos un programa para prevenir el embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial de la mano, dice Urtubey, de una reconocidísima empresa de software. Con la tecnología vos podés prever 5 o 6 años antes, con nombre, apellido y domicilio, cuál es la niña futura adolescente que está en un 86% predestinada a tener un embarazo adolescente. En breve vamos a volver sobre esta noción de predestinación que parece confinar al embarazo adolescente a la categoría de una catástrofe natural inexorable, ¿no? Nosotros tenemos claramente definidos con nombre y apellido 397 casos de chicos que sabemos de un universo de 3000 que inexorablemente caen en deserción escolar. Esto es parte también de lo que nos va a interesar discutir en cuanto a la definición del problema, el modo en el que acríticamente se abordan en un sentido conjunto embarazo adolescente y deserción escolar como si fueran uno y un mismo tipo de problemática. Tenemos 490 y pico, casi 500 casos de chicas que sabemos que tenemos que ir a buscarlas hoy, fin de la cita, del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey. Bien, en este mismo fragmento Urtubey hablaba de ciencia ficción, pero hacía referencia, tal como decía recién, a dos problemáticas muy reales y a la vez con peculiaridades que las tornan a nuestro juicio bastante diferentes, ¿no? El embarazo adolescente por un lado y la deserción escolar por otro. El primer mandatario provincial acababa de firmar un acuerdo, de allí la placa, en colaboración con representantes locales de la compañía estadounidense Microsoft, con el fin de, citamos, utilizar inteligencia artificial, volviendo un poco sobre la reflexión crítica que hacía Ivana, resuena en mí su reflexión, para la prevención del embarazo adolescente y la deserción escolar. De acuerdo con este anuncio oficial, que aún se puede leer en el sitio web de Microsoft, se detalla que el acuerdo fue la conclusión natural de 3 años de trabajo conjunto, y este no es un dato menor, con el Ministerio de la Primera Infancia salteño, aliado con la Fundación CONIN, que probablemente muchas recuerden, fundada por Abel Pascual Albino, y cito acá, usando la tecnología de Microsoft para obtener datos y analizarlos de manera inteligente. En ese lapso se realizaron, y acá volvemos a citar, miles de encuestas exhaustivas a sectores vulnerables de la sociedad. En base a esta metodología se obtuvo entonces información de todo tipo: salud, educación, vivienda, familia, etcétera, que procesada de manera inteligente con la nube de Microsoft Azure permite identificar ciertos patrones. En esas encuestas se les preguntó a adultos responsables de adolescentes residentes en la provincia de Salta, identificados como, esto es literal, jefe de hogar, información personal y sobre las niñas menores de edad, incluyendo etnia, país de origen, domicilio, cantidad de personas con las cuales vive, detalles de su vivienda, como si cuenta con agua caliente en el baño, por ejemplo. Además se preguntó si ellas habían cursado o estaban cursando en el momento de la encuesta un embarazo. La novedad publicitada era que a partir de la inteligencia artificial que habilita Microsoft Azure, se usaría esa información para trabajar en la prevención del embarazo adolescente y en la deserción escolar. Si querés, Tom, avanzamos un poquitito más a propósito de la peculiaridad que ha revestido este caso, que además lo tomamos desde la impronta latinoamericana en general y argentina en particular, que nos interesó conferirle al estudio de esta casuística para aterrizar estas herramientas conceptuales, ¿no? A la hora de pensar inteligencia artificial y el desafío de los sesgos, revisitando este caso desde el análisis filosófico. Y lo que hicimos entonces fue ensayar un análisis a la luz de
por un lado, la noción amplia de algoritmo que nos permite recoger estas 4 fases o instancias inherentes a la definición del problema, los datos en cuestión, el algoritmo ahora en un sentido estrecho, como constructo matemático en cuestión, y la evaluación concomitante, y a la vera de esta noción que mencionaba Tomás un rato de valores ya no meramente intrínsecos inherentes a la eficiencia y eficacia, sino extrínsecos que están íntimamente relacionados con cómo queremos vivir en el fondo, ¿no? Y a partir precisamente de este análisis lo que hicimos fue un deslinde, por un lado, para ver el impacto a propósito de la afectación de derechos que supuso el tratamiento precisamente de este caso, en el que se pretendía a través de inteligencia artificial predecir embarazo adolescente a la vez que deserción escolar. Y en segundo lugar, retomamos también, cerrando un poco el círculo conceptual que presentó Federico al comienzo, el silenciamiento que vamos a ver fue parte de la práctica a la que fueron sometidas las niñas y adolescentes que participaron de este programa, como un caso que instancia de un modo terriblemente diáfano y prístino la injusticia testimonial, en este caso como injusticia anticipada y extrema. Antes de pasar al próximo slide, porque ahora los tenemos como más condensados, me gustaría simplemente dar cuenta de algunas cuestiones que suscitó en un sentido más técnico. Este caso que, como ustedes saben, ha sido muy, muy polémico, ¿no? El código fue involucrado en el sistema, fue publicado por un empleado de Microsoft Argentina en la plataforma GitHub, y fue analizado por la misma comunidad de programadores que descubrieron que en todo el código de predicción de embarazo no existían preguntas, y esto es muy significativo por la omisión que representa, sobre anticoncepción ni tampoco sobre educación sexual, ¿no? Volviendo un poco sobre lo que planteaba Ivana hace un rato, ¿no? A propósito de el hype en torno a la entronización de la tecnología y en qué sentido sería relevante aplicar inteligencia artificial a la resolución de ciertos problemas, omitiendo la consideración de aspectos tan relevantes como este, ¿no? El conocimiento respecto de métodos anticonceptivos y la aplicación de ESI, por ejemplo, sino que hacían referencia a estas variables de las que dimos cuenta hace un ratito: edad, estudios, país de origen y etnia de los y las adolescentes, para determinar si constituían un grupo de riesgo. En este sentido, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires emitió un muy duro informe sobre el sistema. Creo que tenemos un slide a continuación, Tom, donde desagregamos algunas de las cuestiones que aparecieron precisamente a propósito de los problemas metodológicos por un lado y los datos poco fiables por otros que se detectaron desde el LIA, desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA, entre otras cosas, además de consignar resultados artificialmente sobredimensionados, datos sesgados y datos inadecuados, aparecen estas consideraciones, ¿no? Por un lado, en línea con lo que les reponíamos recién, datos no relevantes, en el sentido que los datos con los que fue alimentado el sistema no eran relevantes, ya que se preguntaba por cuestiones como estas que acabamos de consignar: etnia, país de origen, etc. Esto parece responder sobre todo a prejuicios que vinculan a ciertas poblaciones con determinadas prácticas. En segundo lugar, y acá resuena la noción de jefe de hogar sobre la que yo puse cierto énfasis hace un ratito y que vamos a recoger luego para dar cuenta también del tipo de injusticia epistémica que a nuestro juicio está involucrada en este caso, es que la metodología primaria elegida, hacerle preguntas al jefe de hogar, nos parece que consolida a su vez una organización claramente patriarcal intrafamiliar. Y finalmente tuvo lugar lo que se conoce paradigmáticamente como transgresión de la regla de oro, en el sentido de que los datos de evaluación no fueron diferentes a los de entrenamiento. Hasta aquí ciertas consideraciones, en principio podríamos decir técnicas, ¿sí? Pasemos entonces ahora a considerar y a revisitar entonces el caso de Salta desde el análisis filosófico, en un sentido que haga lugar precisamente por un lado, ¿no? En este sentido bifronte, a la noción de algoritmo en sentido amplio y a la gravitación de valoraciones extrínsecas por otro.
En este sentido, nos parece que desde la noción de algoritmo en sentido amplio que propusimos, es posible advertir que en la definición misma del problema, la índole de los sesgos en juego, al trocar un problema de seguridad en uno de salud, tal como fue presentado a la sociedad y tal como hemos visto a través de los medios de comunicación masiva, se termina invisibilizando a los responsables y cosificando y estigmatizando a las víctimas. En este sentido, dedicamos un apartado a la consideración, y esto en un trabajo que hemos hecho en coautoría con Tobias Schleider, a quien mencioné hace un ratito Tom también, un artículo que se le ha publicado en el suplemento de Innovación y Derecho de la ley, la afectación de derechos, por lo menos en este sentido, ¿no? Hubo una objetivación de las personas involucradas y una invisibilización de los responsables, ¿no? Bajo este giro eufemístico al que se recurre al decir que la adolescente se embarazó, como si no hubiera habido precisamente conductas de varones responsables de que eso haya tenido lugar. Y se soslaya que el consentimiento de las personas gestantes no solo no puede presuponerse, sino que enfáticamente tenemos que descartarlo, ¿no? Se aborda en este sentido, tal como prefigurábamos hace un ratito, al problema del embarazo adolescente a la manera de una suerte de catástrofe natural inexorable, con una postura muy difusa sobre la posibilidad de la atribución de responsabilidades, ¿no? Aunando además la problemática del embarazo adolescente con la de la deserción escolar sin aducir ningún tipo de fundamentación adicional. Eh, para no detenernos demasiado en este punto, si te parece, Tom, pasemos un poquitito más adelante, para ver en qué sentido es prudente advertir sobre estos peligros, que en algún sentido me parece también, valga la redundancia, anticipaba con su participación Ivana, ¿no? El aplicar tecnologías de inteligencia artificial a políticas públicas bajo el deslumbramiento de este hype, de esta luz enceguecedora que nos impida evaluarlas, monitorearlas y reflexionar sobre ellas. ¿Y por qué hablamos entonces a propósito de los peligros? Porque recuperando en gran parte algunas de las conceptualizaciones que ya se pusieron en juego a propósito del muy interesante trabajo propuesto en 2007 por Miranda Fricker a propósito de la injusticia epistémica, el poder y la ética del conocimiento, nos parece que en efecto aquí es posible advertir en este caso de qué modo se incurrió en injusticia epistémica bajo la subvariante testimonial anticipada y extrema. ¿Y esto por qué? Y me gustaría básicamente citar aquí, a los efectos de dar carnadura a nuestra idea de que hubo además una clarísima cosificación epistémica de las niñas y adolescentes involucradas. Dice Miranda Fricker, y esta es una cita textual: el instante de la injusticia testimonial niega injustamente a alguien su capacidad como informante y al confinarlo en su capacidad enteramente pasiva de ser fuente de información, lo relega a la misma condición epistémica que un árbol caído, cuya edad podríamos averiguar por un número de anillos que deja a la vista. Este deslinde que traza Miranda Fricker entre informante qua agentes epistémicas y meras fuentes de información a la manera de meros estados de cosas, nos parece que es tristemente extrapolable al caso que estamos considerando, porque precisamente en ningún momento se dio la posibilidad de que fueran las propias involucradas quienes expusieran sus miradas y dieran lugar precisamente a sus voces, sino que estuvo todo el tiempo mediado su testimonio y estas encuestas a través de las voces patriarcales de los jefes de hogar. En este sentido, desde nuestra propuesta de extrapolación de la posición de Fricker al caso Salta, nos parece que podemos concluir que las niñas y adolescentes involucradas en este programa de predicción de embarazo adolescente fueron objeto de injusticia testimonial en un doble sentido. Por un lado, anticipada, y por el otro, tal como decíamos hace un rato, extrema, porque el caso de Salta parece ser una instanciación burdamente diáfana del tipo de ambientes sociales en los que determinados grupos identitarios, por un lado,
carecen de credibilidad de una forma tan drástica para determinadas materias que a priori, en este sentido hablamos de injusticia epistémica testimonial anticipada, su palabra no logra directamente ingresar en absoluto en la sensibilidad testimonial de los oyentes. De modo que podemos ver en tales circunstancias que adicionalmente entonces ese silenciamiento, al degradarlas de precisamente la posición de agentes epistémicas, esto es, en tanto informantes, a la mera situación de estados de cosas o fuentes de información, el silenciamiento adoptó la forma de una injusticia testimonial extrema. ¿Sí? Seguramente ahora tendrá lugar una constelación interesante de preguntas y comentarios. Simplemente a modo de conclusión ya más in genere, nos gustaría exaltar que este caso además nos pareció particularmente acuciante, en tanto somos un grupo de filósofas y filósofos que pensamos la tecnología situada desde el sur global, desde una perspectiva latinoamericana, y en particular este caso además nos interpeló especialmente en el sentido de que se desarrolló aquí en Argentina. Pensamos que estas cuestiones deben precisamente ser consideradas también desde las consecuencias de la aceleración, ¿no? Y la crisis que viene siendo provocada por la pandemia, entre otras cuestiones atinentes a esta aceleración de COVID-19. Como creemos que la verdadera reflexión surge del análisis y el diálogo, bueno, la verdad es que decidimos convocar a distintas figuras de la región para que nos enriquecieran este ensayo con sus comentarios y pensamientos, y nos gustaría precisamente con quienes integramos el grupo GIFT hacer aquí en este espacio nuestra expresa gratitud, y vamos a nombrarles a todas aquellas personas que tuvieron la generosidad de brindarnos su mirada crítica y sus comentarios, que pueden, por supuesto, ver desde el ensayo al que hacía mención Maya. Entre estas personas están Danila Suárez Tomé, Cristina Bernabeu, Natalia Monti, María Julia Giorgelli. Van a ver que varias de las personas que estamos mencionando aquí son precisamente integrantes, tenemos el honor de que hayan accedido a participar de este taller: Laura Sion, Constanza Gómez Montt, Data Género, Juliana Guerra, Marina Benítez Demchenko, Eleonora Cresto, Damián Smook, Guillermo Anjoy y Eleonora Lam, Tobias Schleider, Laura Alonso Alemani y a Cecilia Danesi, a quienes les agradecemos profundamente, en virtud de que nos permitieron darle carne precisamente al tipo de impronta coral de este texto, ¿no? Texto que no busca clausurar nada, sino que la idea es invitarles a que nutra cada lectura y abra nuevas preguntas y caminos, quedando así hecha la invitación a que pensemos en comunidad. Así que simplemente, y no sé bien cómo andamos de tiempo, creo que estamos llegando ahí justito, les agradecemos enormemente a todas, todos y todes por habernos acompañado y estar también hoy aquí en la presentación de este ensayo. Así que bueno, ahora si te parece bien, Tom, no sé si abrimos espacio para preguntas, comentarios, críticas, por supuesto, y agradecemos nuevamente su presencia aquí. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Tomás, Karina, Maya, por la presentación de este trabajo que hicimos en conjunto, y del cual participamos también Diego, Maxi y yo. Nos llevó a pensar muchas cosas y a discutir muchas cosas y a aprender mucho también. Así que la verdad fue un gusto haber hecho este trabajo aquí con los colegas presentes. Así que bueno, se abre el momento de preguntas, comentarios, críticas, en fin, lo que a ustedes les parezca. Muchos de los temas de los que estuvieron hablando Tomás y Karina también estuvieron mencionados en algunas ponencias anteriores, tal vez no con la misma respuesta, así que probablemente haya algún diálogo interesante que pueda surgir con quienes estuvieron en alguna de las ponencias anteriores. A ver, Julián está levantando su manito.
Buenas, estoy anonadado por la profundidad y la amplitud del trabajo en el que se embarcaron. Yo reconozco que no chusmeé el ensayo, ahora me doy cuenta que quizás debería haberlo hecho antes de mandar mi trabajo, el trabajo que mandamos con el Andy para esta jornada, pero la verdad que es, me parece, de nuevo, esto voy a confesar un sesgo acá, esperaba guardarme esta carta hasta mañana, pero lo voy a confesar aquí y ahora. A mí me fascinan mucho las posibilidades que abren estas tecnologías. Es impresionante lo que se puede hacer con los algoritmos y al mismo tiempo tienen la potencialidad de ser herramientas muy destructivas. Entonces, perdón, creo que está buenísimo que podamos darnos estos espacios en los que se puede conversar acerca digamos, de cómo podemos aprovechar estas herramientas que pueden ser tan poderosas para encauzar ciertas cuestiones. Digo, así como muchas veces, y se repite mucho que los algoritmos mal trabajados o mal tratados, mal aplicados, pueden profundizar situaciones de desigualdad, de violencia, de injusticia. Rescato de alguna manera la cara inversa, ¿no? Bueno, ¿de qué manera podemos usarlos o de qué manera podemos implementarlos para que vayan en, en sentidos en que nos interesa, qué sé yo, pensar en una sociedad más justa, por ejemplo? Pareciera que no necesariamente son objetivos que necesariamente choquen, ¿verdad? Y yo creo que el trabajo como el que acaban de presentar y en general los que vamos a escuchar, sospecho yo, en los días que quedan de este workshop, vamos a volver sobre estos temas. Nada, de nuevo, quería felicitarlos y agradecer por la organización de este encuentro que ya me está siendo personalmente y de manera egoísta súper fructífero e interesante. Buenísimo. Gracias, Julián. Aprovecho para decir algo que, digamos, es un pensamiento en voz alta, pero que muchas veces lo hemos charlado en el grupo, pero tiene que ver con eso. Para mí lo que yo siento en lo personal también es que estamos en un momento histórico en donde estamos usando tecnología solo porque se puede usarla. O sea, en ámbitos en donde la cuestión es, ok, se puede usar acá, vamos a usarla acá. Y no está la pregunta de, pero está bien usarla acá, es correcto usarla acá, ¿para qué la vamos a usar? Es como que, y para mí, y la verdad es que celebro muchísimo el espíritu de época, como alguien dijo recién, de, digamos, todas las intervenciones que están viniendo hasta ahora, porque algo que también señalaron en el bloque anterior es, bueno, tratar de ver si hay que usar estos algoritmos para todo, ¿no? A mí en general me parece que estos algoritmos son buenos, y lo hemos charlado con el grupo, para mantener el status quo. O sea, analizan, procesan muchos datos, encuentran patrones, pueden a partir de eso reidentificar patrones o repetirlos, pero no pueden cambiarlos. Entonces, si el mundo que tenemos es un mundo injusto, inequitativo, digamos, con toda esa incidencia, de vuelta a esta palabra que surge de los sesgos, quizás Matías lo trajo claramente como un error, nosotros ahora lo ponemos en duda, estamos como dialogando, ¿no? En eso. Digo, quizás el problema sea, bueno, si queremos eventualmente que esto se mantenga igual o queremos cambiar, y si la idea sea cambiar, tal vez no sea el algoritmo. Entonces, para mí, en este momento, tal vez yo siento que en el futuro va a ser recordado como poner inteligencia artificial a todo. Era como una idea de ubicar en todos lados, y quizás dentro de un par de años lo veamos para atrás y digamos, no, mirá, qué locura, quisimos hacer esto. Supongo que acá muchos conocían el caso de Salta, pero como contó Ivana, se volvió un poco icónico. A mí me pasó que lo tuve que presentar el lunes en un teórico en la Facultad de Filosofía y Letras en Fundamentos. Ninguno de nuestros alumnos lo sabía y eran casi 30 personas y todos quedaron como sorprendidos. Pero bueno, cuando uno ve ese clipcito que mostramos al comienzo con Cari, los periodistas que están en ese encuentro lo toman como algo natural y no es una crítica a ellos. Quiero decir que también pasa el tiempo y vas generando otro tipo de sensibilidad. Y yo coincido con vos que encuentros como este sirven para verlo. Pero bueno, yo soy un poco escéptico de que se puede usar los algoritmos para tantas cosas como creemos hoy que se pueden usar.
Simplemente para matizar y meter una postilla a lo que está comentando Tommy, agradecerte el comentario también, Julián. Me gustaría, sí, hacer explícito que, tal como decía Diana, hemos venido discutiendo al interior de nuestro grupo GIFT, bueno, con Tom, con Diana, con Diego, con Maxi, a propósito del desafío que impone desmarcarnos de la dicotomía entre la tecnofilia acrítica y la tecnofobia que demoniza, ¿no? Y en qué sentido, digamos, ubicarnos a propósito de, bueno, este desafío de época, tal como lo presentaba Tom, impone el apropiarnos de la inteligencia artificial para aquello, para lo que realmente valga la pena, ¿no? Parte de nuestro desafío al traer a colación dentro de la casuística, la revisita de precisamente el caso Salta ha tenido que ver con esto que va en sintonía con lo que decía Tom, ¿no? Ver cómo en rigor de ese hype o esa entronización de la tecnología, bueno, se intenta por intereses que, bueno, tienen que ver con trocar, por ejemplo, una cuestión de seguridad en principio, ¿no? Y de visibilizar, por ejemplo, a los adultos responsables de trocarla en una cuestión de salud, sin que importe, por ejemplo, el tipo de implementación o no que haya podido tener la ESI, sin importar o no el tipo de información en torno a anticonceptivos que los adolescentes podían tener hasta el momento de realizar la encuesta. Entonces, efectivamente, parte de nuestro interés es mantener un equilibrio reflexivo que nos permita eludir este tipo de dicotomías que en general suelen empobrecer los debates porque, bueno, al ser unidimensionales por ahí, las perspectivas que se adoptan los terminan precisamente empobreciendo, ¿no? Así que bueno, Agrego, gracias. agrego un detallecito más, que en tanto modelos predictivos, estadísticos predictivos, en realidad serían sumamente útiles, ahí tratando de buscar el lado positivo a todo esto. Por Para las ejemplo, conductas de si se varones, tuvieran ¿no? para la conducta de varones y, por ejemplo, si se agregaran datos relevantes respecto de, por ejemplo, lo que vos decías, la ESI, el tipo de educación que se reciben, en qué tipo de escuela van, si van a escuelas públicas, privadas, laicas, religiosas, etcétera. Entonces, por ahí, si esto se hubiera hecho con una cantidad de variables relevantes más amplia, en tanto modelo predictivo, no digo en tanto aplicación tecnológica para ser Ujú. usada críticamente, pero en tanto modelo predictivo, incluso además podría servir para manipular variables y ver qué posibilidades habría o qué se podría pensar respecto de ciertas políticas públicas que ya existen, como la ESI, aplicadas más masivamente o menos masivamente. Entonces, yo creo que como decías vos, Julián, y como trataba de rescatar Karina, estamos tratando de encontrar un justo medio en el cual podamos ser conscientes de que podría haber aportes positivos, pero identificar cuáles serían, bajo qué condiciones y cuál es el lugar que tiene la reflexión social, política, filosófica, cultural, etcétera, ante estos desarrollos y sus aplicaciones, ¿no? Y no dejar simplemente en manos de, eh, digamos, seres tal vez tecnofílicos, que entonces obvian ciertos tipos de reflexiones necesarias. Bueno, nada, como soy moderador me callo y dejo hablar a los que levantaron la mano. Andrés. Bueno, primero que nada me sumo a las felicitaciones tanto a la organización del encuentro como al trabajo que acaban de presentar. También me ha despertado un montón de cosas. Y lo que quería remarcar un poco con esto de pensar el rol positivo que pueden llegar a tener, ¿no? Las tecnologías y cruzarlo con el rol positivo que pueden tener esta clase de encuentros, ¿no? Y qué es lo que podemos aportar desde la filosofía también de manera casi inmediata, que es despertar una suerte de escepticismo, ¿no? Frente a esto. Pensaba en cómo surgen los activismos, ¿no? Y que en cierto modo vienen de enterarse de que las cosas podrían ser de otra forma, ¿no? Esa idea de un contrafáctico que aparece y está ligado a esta idea de cómo se piensa la importancia del diseño, ¿no? De pensar desde el vamos, de qué clase de consecuencias va a tener la aplicación, el uso, ¿no? ¿Qué clase de mundo estoy queriendo crear, ¿no? Y ahí hay algo netamente epistémico que hay que tener en cuenta y que hay que tener muchas herramientas para poder entender cuando el tipo de sistema con el que uno va a interactuar es tan intrínsecamente complejo como una sociedad o una cultura.
Y parece que en ese sentido uno podría pensar que en estudiar cómo funcionan estos algoritmos, qué outputs producen y qué tipos de comportamiento producen luego en las comunidades donde se aplican, son una especie de herramienta también, ¿no? Para entender cómo funciona un sistema tan complejo, ¿no? Uno si quisiera ponerse en la tarea, incluso como una comunidad de investigación, proponer estudiar, por ejemplo, alguno de estos simples aspectos, ¿no? Es decir, bueno, voy a leer toda la literatura producida en tal época o en tal lado para ver cómo se entendió esto, ¿no? Probablemente eso no se puede hacer sin una tecnología, ¿no? Eso de pronto puedo entrenar un algoritmo y estudiarlo en los mismos términos en lo que yo estudiaría, por ejemplo, a una persona, interrogándolo con el mismo lenguaje con el que yo uso después para comunicar. Y eso, en cierta manera, se vuelve una virtud cuando yo puedo entender toda la trama, y por eso me gustó mucho la definición de algoritmo extendida en sentido amplio que ustedes introducían, ¿no? Entender el stack de toda la tecnología que hay detrás y de todas las fases que están constantemente en interacción para poder permitir todos estos, que todos estos elementos funcionen, ¿no? En ese sentido, en ese sentido extraño de funcionar. Así que, nada, quería destacar esto, ¿no? La importancia de esa definición de tecnología extendida, de pensar volver a esta noción que había aparecido, ¿no? De los sesgos como poder, ¿no? En términos del factor político que hay también entendidos como detrás de toda noción de conocimiento, ¿no? Pensando también en esto del juego estadístico, ¿no? Cómo surge la estadística con una preocupación netamente política, ¿no? Y netamente económica. Entonces, ahí también me parece que hay mucho para hacer, pero me parece que la tarea más inmediata que podemos tener, y que me parece que estos encuentros sirven para eso, y si sirven solamente para eso, sería suficiente, me parece, al menos por ahora, de generar esta actitud de indagación en distintas comunidades, ¿no? Tanto de neta conciencia ciudadana hasta en expertos que están diseñando estos algoritmos, pensar que, dada la interconectividad que hay entre todos estos sistemas, una mínima decisión que toma un grupo muy pequeño de personas puede impactar de manera brutal y arruinar vidas por mucho tiempo en un lugar extremadamente distante en tiempo y espacio. Entonces, me parece que al menos sembrar esa semillita de escepticismo de mirá, quizás podría haber sido distinto, ¿no? ¿Qué clase de mundo queremos generar, ¿no? Detrás de cada algoritmo hay un mundo, y normalmente el mundo que se cree que hay detrás de los algoritmos no es el que termina generando el algoritmo. Así me parece que ahí hay mucho para pensar, pero los quería felicitar por la amplitud del trabajo, y nada, y por organizar este tipo de encuentros que son extremadamente necesarios. Gracias, Andrés. Pasamos a Natalia entonces, que tiene también la mano levantada. Bueno, yo también agradecer por la invitación, por el encuentro, porque no es la primera vez, además que Karina y Tomás nos convocan, y eso está buenísimo. Y también para felicitarlos, no he tenido la suerte de leer el trabajo todavía, creo que lo podemos descargar ahí de la misma página que de CETIS, ¿sí? ¿Entendí eso? Sí, exacto. Buenísimo. Sí, exacto. Ahí te puedes descargar. Y bueno, solo compartirles, me van surgiendo un montón de preguntas y de ideas, como me imagino les pasa a todos acá, y me quedé con dos cosas, algo que acaba de decir Andrés también, esto de, y retomando lo que ya había comentado Paula, esto de pensar los sesgos en términos de opresión, más que del lavado, del término sesgo que queda un poco lavado, que me parece que sirve mucho para pensar este caso paradigmático que ustedes traen a colación. Y por otro lado, una pregunta que siempre me surge, digamos, cuando estamos discutiendo acerca de tecnologías, una es esto que vos decís, Karina, de tener cuidado con no posicionarnos en una mirada tecnofílica y tampoco en una tecnofóbica. Digamos que por ahí la crítica viene bien para corrernos de esas dos posiciones que no nos sirven para pensar filosóficamente un problema como la tecnología. Y
por el otro, a partir de las discusiones que están en auge sobre el giro ontológico, cómo hacer para corrernos también de esas miradas humanistas que rápidamente salen, ¿no? Nos salen, que parecen poner a la tecnología como algo aparte o ajeno a nosotros, o algo que podemos usar, o una mera herramienta, etc. Y también corrernos, por supuesto, de posiciones antihumanistas o transhumanistas, y pensaba cómo estas miradas en el poshumanismo, digamos, de los posfeminismos, como los de Donna Haraway, como los de Karen Barad o Puig de la Vela Casa, que, entre otras cosas, le dan una agencia y responsabilidad también, no a los artefactos, sino a la relación. Digo, el giro ontológico lo que hace es corrernos de la tecnología como con entidad, o los humanos con entidad, y pensarnos en la relación tecnología, artefactos, tecnologías, máquinas, porque de hecho estamos en este momento comunicándonos, no voy a decir por intermedio de, sino en esta tecnología, y entonces es difícil ahora, ya en estos tiempos, incluso más que antes, separarnos de la tecnología ontológicamente, lo estoy pensando, ¿no? Entonces, bueno, en estas nuevas miradas, ¿cómo hacer para corrernos de estas miradas de una ética humanista que parece que es la que se tiene que encargar de dilucidar qué es lo justo y lo injusto, y pensar más en una, como ustedes plantearon al principio, ¿no? En una codeterminación de la que ya no podemos salirnos, también para pensar los problemas de la justicia, de la ética y del poder. Eso. Muchas gracias por el comentario, Natalia. Y no es complaciente, pero en gran parte creo que hay una herramienta conceptual que, por lo menos en mi caso particular, disparó el trabajo que tienen en coautoría vos junto a Andrea Torrano, que es la misma noción de tecnología situada, ¿no? En la que ustedes abrevan como un dispositivo para poder desmarcarnos del tipo de dicotomías que vos señalabas, y que me parece que es parte del trabajo filosófico que tenemos por delante como para seguir horadando, para enfatizar esto mismo que en gran parte aparece en nuestro trabajo y que hemos desarrollado también en otros trabajos al interior del grupo GIFT, que entre otras cosas tiene que ver con hacernos cargo de esta mutua imbricación entre tecnología y sociedad, y cómo es que una y otra se moldean mutuamente, ¿no? Me parece que una de las claves de lectura para poder salir de la trampa que imponen estas dicotomías, que en gran parte heredamos de la modernidad, tienen que ver con, bueno, por ejemplo, tomarnos en serio la noción de tecnología situada, en la que ustedes mismas abrevan allí en ese trabajo, donde arman un muy lindo y muy interesante y profundo mapa a propósito de los encuentros, además, entre tecnología y feminismos, que ha sido también material de consulta dentro de nuestro trabajo. No sé si por ahí alguien más del grupo quiere arrimar algún otro comentario, pero muchas gracias por la observación. Sí. Por mi parte también, creo que estamos todos en una linda sincronía y que estamos usando la tecnología para el bien, porque estamos cada uno en distintas partes del país, e incluso, bueno, nada, está Matías en Bélgica, digamos, estamos todos acá pensando en distintas partes, así que está buenísimo. Estaba pensando en eso. Yo la verdad que me resistí un poco a que este encuentro sea virtual, pero viendo ahora que hay gente de Córdoba, gente de Bélgica, gente de Mendoza, gente de tantos lugares que no podría estar si no fuera porque estamos usando esta plataforma, como dice Tomás, es la parte en la que la tecnología nos hace bien. Así que, bueno, dicho esto, y dado que ya estamos atrasados, aunque este atraso es relativo porque, claro, John ahí escribe que está desde Colombia, ¿cierto? Bueno, Chabela desde La Plata, en fin, hay mucha gente desde distintos lugares. Dicho esto y considerando el horario que es, podemos en todo caso despedirnos momentáneamente. Recuerden que tenemos una conferencia más que por razones de agenda se atrasó. Bueno, ahora tenemos a María Lourdes García desde Tucumán también, así que una genialidad la idea de hacerlo virtual.
Bueno, la charla final de hoy va a ser a las 19:30 en este mismo link. Se atrasó un poco, pero esperamos que todos y todas puedan sumarse. El link va a estar abierto unos minutitos antes. Así que bueno, los esperamos dentro de un rato. Ahora hacemos un descanso y también retomamos mañana a las 14:30. Así que bueno, gracias de nuevo Maya, Karina, Tomás y a todos los participantes y a todas por los comentarios. Nos vemos en un rato otra vez.